Bienvenidos a esta clase del curso de estadística. El día de hoy pues vamos a estar trabajando con distribución de frecuencias. Ya aprendimos cómo crear una distribución de intervalos. Ahora le vamos a agregar un poco más de información, algunos datos estadísticos más que nos van a ser útiles más adelante con temas posteriores para poder resolverlos. Entonces vamos a iniciar. Entonces aquí tenemos ya nuestra distribución de frecuencias, ya está en la tabla. Tenemos diferentes columnas que vamos a ir resolviendo ahorita. La primera de ellas es la que vamos a conocer como frecuencia acumulada. Entonces, lo voy a anotar por acá arriba. Las dos primeras columnas, pues únicamente se refieren a datos, ¿verdad? Que en este caso son intervalos, y frecuencias, que es la cantidad de veces que se repiten los datos, y n, ¿verdad? N, que es el número total de datos. Entonces, nos corresponde esta de acá, que es la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculo una frecuencia acumulada? Pues es bastante sencillo de realizar. Para poder realizar esto, lo primero que vamos a hacer es copiar la primera frecuencia, que en este caso es 3. Entonces la vamos a copiar y la vamos a anotar en nuestra columna. Entonces, 3. Ok. 3 más 1, que es la siguiente frecuencia, sería igual a 4. Muy bien. 4 más 10 es igual a 14. Bien. 14 más 6, que es igual a 20. 20 más 5 es igual a 25. 25 más 12, que es igual a 37. 37 más 6, que es igual a 43. Y 43 más 5, que es igual a 48. Excelente. Entonces, acá ya tengo las frecuencias acumuladas. Se le llama así precisamente por eso, porque las vamos a ir acumulando una a una. ¿Cómo compruebo que realmente hice bien el proceso? La última frecuencia acumulada tiene que ser igual al número total de datos. En este caso, 48. Si está en sí, quiere decir que realicé bien la operación. Bien, vamos con la siguiente columna que es F sub R, ¿verdad? FR, que significa frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa tiene una pequeña fórmula, la voy a anotar por acá abajo para ustedes, para que sepan entonces qué fórmula podrían ustedes utilizar para ello. En este caso, frecuencia relativa es igual a F dividido N, ¿sí? F dividido N, eso es frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Ok. Frecuencia relativa igual a frecuencia dividido N. Entonces, ¿qué hago? 3 dividido 48. ¿Sí? 3 dividido 48 y el resultado lo anoto en la columna de acá. Un aspecto importante de esto es que nosotros decidimos cuántos dígitos agregamos después del punto, o sea, cuántos decimales. En este caso, pues podemos utilizar 1, 2, 3 o 4. La diferencia es que entre más decimales agregamos, más exacto va a ser el resultado. En el caso de este ejercicio, yo voy a estar agregando 4 dígitos, 4
decimales a los diferentes resultados. Muy bien. 3 dividido 48 es igual a 0.0625. Muy bien. Ese es entonces el resultado de la primera frecuencia relativa. Hago lo mismo con el 1. 1 dividido 48. ¿Cuál será el resultado? Es 0.0208. Tienen que tener el cuidado prudente de poder aproximar la cantidad hasta dejar solo estos 4 dígitos o 2, los que ustedes decidan utilizar, porque si no aproximamos, entonces el resultado final no va a ser el deseado. Hago lo mismo con la siguiente frecuencia, que es 10. 10 dividido 48 es igual a 0.2083. Muy bien. Y lo mismo voy a ir haciendo con cada uno de los resultados. En el caso de 6 sería 0.1250. Ok, ahí estamos. En el caso de 5 sería 0.1042. Muy bien. En el caso de 12 sería 0.25. Si quiero, le puedo agregar los 2 ceros para que tenga concordancia con las demás cantidades. Acá. Muy bien. El siguiente, que sería 6, también es 0.1250. Y el último, que es 5, el resultado sería entonces 0.1042. Muy bien. Entonces, ahí ya calculé cada una de las frecuencias relativas. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Si se dan cuenta, acá aparece este símbolo. Este símbolo es la letra sigma. Sigma. ¿Y qué significa sigma? Sigma significa sumar, ¿sí? Sigma significa sumar. Entonces, en estadística, cuando ustedes vean este símbolo, ¿sí?, que tiene un parecido con la letra E, pues significa que tienen que sumar. Ok, voy a sumar todas estas cantidades. Al momento de sumar, el resultado tiene que ser 1. Siempre 1. Si el resultado es menor o mayor a este, quiere decir que no realicé la aproximación adecuada y tengo que revisar todos los resultados hasta que quede este dato de acá, que va a ser siempre 1. Muy bien. Ahora que ya calculamos la frecuencia relativa, vamos a pasar a la siguiente columna, que es esta de acá, XY, que significa marcas de clase o puntos medios. Marcas de clase significa la mitad de los intervalos. Todo intervalo tiene 2 límites, un límite inferior y un límite superior. En el caso específico de esta tabla, el límite inferior sería en el primer intervalo 62. Este es el límite inferior. Y en el caso del 65 sería el límite superior. Entonces, todos los datos que estén del lado izquierdo son límites inferiores. Y todos los datos que estén del lado derecho son límites superiores. Ok. Una vez comprendido esto, vamos a pasar a una pequeña fórmula que me va a ayudar a poder calcular las marcas de clase. Para calcular marcas de clase, la fórmula que voy a utilizar es la siguiente. Marcas de clase es igual
al límite inferior más límite superior dividido 2. Esa es la fórmula que voy a utilizar entonces. ¿Qué quiere decir? Que voy a sumar el 62 más el 65 y el resultado de eso lo voy a dividir dentro de 2. Entonces, 62 más 65 es igual a 127. Y 127 dividido 2 es igual a 63.5. Entonces voy a anotar en mi tabla 63.5. Muy bien. Ahí estamos. Voy a hacer lo mismo con el siguiente intervalo. 66 más 69 dividido 2. En este caso sería 67.5. El siguiente, 70 más 73 dividido 2, 71.5. Muy bien. El siguiente sería 75.5. Para el siguiente sería 79.5. El siguiente sería 83.5. Ok, hasta ahí. El siguiente sería 87.5. Y el último, que sería 91.5. Ok, ahí estamos. Entonces ya calculé las marcas de clase. Eso quiere decir que los datos que están aquí es el número que está a la mitad de cada uno de mis intervalos. Ahora bien, si el primer resultado es 0.5, todos los demás van a ser 0.5. Si el primer resultado es un número entero, porque a veces puede pasar, los demás también van a ser un número entero. Entonces, así es como vamos a calcular marcas de clase. Bien, la siguiente columna es la de límite inferior real, ¿sí? Y la otra, la que está a la par, es la del límite superior real. Podemos calcularlas en columnas apartes o podemos calcular las dos en una sola columna. No hay problema con esto. Los nombres de estas dos en conjunto son los límites reales. ¿Por qué se les llama límites reales? Porque entre el 65, que es el dato donde termina mi primer intervalo, y el 66, hay aún 9 números de diferencia, 9 dígitos, que sería 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, hasta el 65.9 y el 66. Ese punto 1, punto 2, esas décimas hay de distancia o de diferencia entre cada número. Entonces lo que queremos hacer es cerrar esto para que quede el límite real, es decir, donde realmente empieza y termina cada uno. ¿Cómo voy a calcular los límites reales? Por aquí abajo les voy a anotar una pequeña fórmula nuevamente de cómo podemos nosotros calcularlo. Para poder calcular los límites reales únicamente tenemos que, restar y sumar. Para el límite inferior real, al límite inferior le voy a restar 0.5. Para el límite superior real, LS1, al límite superior le voy a sumar 0.5. Así de fácil. Entonces, límite inferior real, al 62, que es el límite inferior, le voy a restar 0.5. Y para el límite superior real, al límite superior, que es el 65, le voy a sumar 0.5. Lo vamos a ir haciendo acá de una vez.
Ok, voy a hacer primero los límites inferiores reales y luego los límites superiores reales. 62 menos 0.5 es igual a 61.5. Entonces lo voy a anotar. 61.5. Ok. 66 menos 0.5 es igual a 65.5. 70 menos 0.5 es igual a 69.5. 74 menos 0.5 es igual a 73.5. Y así sucesivamente le voy a ir restando 0.5 a todos los límites inferiores. De esta manera voy a ir completando mi columna. ¿Acá? Y el último que es 90. Entonces sería 89.5. Listo. Ahí ya completé los límites inferiores. Vamos con los límites superiores. Para los límites superiores, repito, le voy a sumar 0.5 al límite superior, o sea, al 65. 65 más 0.5, 65.5. Y al 69 le sumo 0.5 y vean, ahí voy a ir anotando todas mis respuestas. Acá igual. A cada uno entonces de los límites superiores le voy sumando la cantidad correspondiente. Aquí. El siguiente es 89.5 y el último que es 93.5. Ahí, listo. Entonces con esto ya tengo mis límites reales, tanto inferior como superior. Muy bien, vamos entonces a calcular la última columna, que es la de porcentaje. Aquí el mismo símbolo nos lo dice, porcentaje. Para el porcentaje también vamos a tener otra fórmula que es bastante sencilla. Para ello vamos a utilizar la columna de frecuencia relativa. Entonces, voy a anotarlo por acá abajo. Acá tengo porcentaje es igual a la frecuencia relativa por 100. ¿Por qué 100? Porque como estamos calculando porcentaje, lo que queremos es obtener el 100% de la información, de los datos. Entonces, multiplicamos dentro de 100. Porcentaje es igual a frecuencia relativa por 100. Muy bien. Entonces, voy a hacer la operación. 0.0625, que es mi primera frecuencia relativa, la voy a multiplicar por 100. Y ese resultado lo voy a anotar acá. 0.0625 por 100 es igual a 6.25. Ok. Solo con el añadido de que le voy a escribir el símbolo de porcentaje para denotar que estoy trabajando eso, porcentaje. 0.0208 por 100 es igual a 2.08%. Ok, y así sucesivamente. 0.2083 es igual a 20.83%. Siguiente. 0.1250 es igual a 12.50%.
0.1042 es igual a 10.42%. 0.25 es igual a 25. Aquí no es necesario agregarle los decimales, ¿verdad? Lo puedo dejar así. O lo voy a centrar un poquito más acá para que se vea mejor. 25%. Ok. El siguiente, 12.50%. Y el último, que sería 10.42%. Muy bien, ahí estamos. Entonces, ya tengo todos mis porcentajes. ¿Qué me falta? ¿Qué es lo último que tengo que hacer? Sumar. Recordemos, sigma. Sigma significa sumar. Entonces, sumo todos los porcentajes y el resultado final tiene que ser 100%. Si obtengo una cantidad distinta a 100%, quiere decir que me equivoqué en alguno de los datos. Revisar la información. Muy bien, entonces con esto ya tenemos calculado todo lo que necesitamos en nuestra distribución de frecuencias. Alguno de ellos nos va a ser útil para trabajar procesos como gráficos estadísticos. Otros nos van a ayudar más en temas posteriores de medidas de tendencia central y de posición. Cada uno de estos datos que tenemos acá va a tener una utilidad. Por lo tanto, es importante que los calculemos correctamente para evitar que los procesos posteriores tengan información errónea. Entonces, con esto terminamos el tema.